Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. En la mañana pusieron la pauta que hay que salir temprano, entonces vamos a hacer lo posible. No prometo nada. 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 juntos. Esta vez lo vamos a leer juntos, el versículo 3 y el versículo 4 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Listos, vamos a leerlo, hermanos, juntos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a orar, hermanos. Pídale a Dios que le hable a través de su palabra, hermano. Qué bueno que usted está aquí esta tarde. Pídale a Dios que le hable, Señor, y vamos a estudiar un poco aquí acerca de diestros con la espada, listos para la batalla. ¿Sale? Vamos a orar y pídale a Dios que le hable, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, el privilegio, Señor, que nos das de estar en la iglesia una vez más. Bendice tu palabra, Señor, que sea ella la que nos hable a nuestros corazones, Espíritu Santo. Danos entendimiento, convéncenos, Señor, para poder tomar decisiones esta tarde, de tal manera, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos. Permite, Señor, que podamos ver una diferencia en nuestras vidas día con día y poder aprender de tu palabra, conocerla, estudiarla. Señor, quítame a mí de aquí enfrente y sé tú el que hable, Señor. Pon las palabras en mi boca y, Señor, que seas tú el único glorificado en esta tarde, en este servicio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues acabamos de leer 2 versículos, hermano, como dicen por ahí, un texto para el pretexto. Vamos a ver esos versículos un poco más adelante, pero vemos justamente en este pequeño pasaje, si usted ve arriba el título que viene arriba, esta Biblia sí es la Reina Valera, hermanos, esta no es la Gómez. El título ahí arriba dice un buen soldado de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Lo que pasó es que tenía el diario Vivir y ese tiene otros títulos, hermano. Entonces, pero aquí nos dice el pasaje claramente de lo que el apóstol Pablo estaba tratando de aconsejarle a Timoteo. Timoteo, un hijo en la fe, un discípulo de Pablo, y Pablo en estos versículos le comenta a Timoteo cómo es que él debía de vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo en las cartas a Timoteo son unos consejos, son áreas en las que el apóstol Pablo sabía que Timoteo tenía que poner énfasis. Entre ellas vemos estos 2 versículos que los voy a volver a leer. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí Pablo hace una metáfora asimilando el cristianismo a una guerra, a una batalla. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo como un soldado que es llamado a la guerra. De esa manera le dice Pablo a Timoteo, tienes que vivir el cristianismo de tal manera, como si estuvieras en una guerra, como si estuvieras en una batalla. No dice que el cristianismo debemos de vivirlo como si fuera una fiesta, como si estuviéramos de vacaciones, como si estuviera en tiempos de paz. No.
Pablo le hace mención a Timoteo acerca de una guerra, de una batalla. Y le dice, tienes que estar atento, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario por nuestro capitán, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto es lo que le dice Pablo a Timoteo, que le dice, vas a tener que sufrir penalidades. Le dice, tienes que militar de tal manera que nada te distraiga, de tal manera que sigas adelante. Vamos a 1 de Timoteo 1:18. 1 de Timoteo 1:18. Póngale un chicle, un moco. La tarjeta de oración, que la ocupamos más como separador que como tarjeta de lectura, no de oración. 1 de Timoteo 1:18, hermanos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué dice ahí? Milites por ellas la buena milicia. Pelees por ellas la buena pelea. Vivas de tal manera que entiendas que estás en una batalla. También en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, vamos rápidamente. Adelantito. 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En varias ocasiones el apóstol Pablo menciona que estamos en guerra. En varias ocasiones el apóstol Pablo menciona que se necesita pelear. Ahora, hermano, no es cualquier batalla a la que fuimos llamados a pelear. Esta batalla es una buena batalla. Vuelva a leer el versículo 12 donde leímos, pelea la buena batalla de la fe. No es cualquier pelea a la que nos vamos a enfrentar, hermanos. No es una batalla cualquiera en la que vamos a perder si decidimos pelear. Esta es una buena batalla, una en la que si decidimos pelear, habrá recompensas en nuestra propia vida y en la vida de los que nos rodean. Esta es una batalla que vale la pena pelear. No es algo que se debe pensar si va a valer la pena o no. Dice la Biblia que es una buena pelea, es bueno pelear, pero cuando se pelea por lo correcto. Porque así como hay una buena pelea, hay muchas malas peleas, hay muchas malas batallas, y estamos acostumbrados a pelear por todo. Pero las batallas que la mayoría del tiempo peleamos son por lo incorrecto. Como cristianos estamos en guerra. Y claro, como en toda batalla, como en toda guerra, se necesitan soldados. No puede haber una guerra sin soldados. No puede haber una batalla sin gente. Y nosotros, hermano, y digo nosotros los que hemos sido salvos, hemos sido escogidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para pelear. A nosotros se nos ha escogido, a nosotros se nos ha hecho el llamado para ser parte del ejército de Dios. Y en el momento en que fuimos salvos, en automático venimos a ser parte de ese ejército divino y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos aquellos que vamos a dar la cara por nuestro Señor. Somos aquellos que vamos a tener que sacar, ahora sí, las garras, como dicen coloquialmente, para pelear por lo correcto, para pelear por su familia, hermano, para pelear por tu fe, para pelear por tu vida misma, por tu matrimonio, hermano. Escuché el audio que mandó el pastor y, hermano, dice el pastor, estas actividades son para nuestro beneficio. Matrimonios son para que le eches ganas, para que pelees. Unos que ya quisiéramos estar ahí, todavía no podemos. Pero, hermano, tú que tienes la oportunidad, date una escapada. De por sí siempre dejas a los niños solos, esta vez que sea con un buen propósito. Ahora sí encárgaselos a tu mamá,
Ahora sí haz planes, ahora sí endeúdate, hermano. Ve a Coppel, ve a Banco Azteca. Ahora sí endeúdate, hermano, pero no pierdas la oportunidad de ir al retiro de matrimonios. Ese fue el comercial que me dijeron que diera, promocionar el retiro de matrimonios. Pero hermano, recordemos que estamos en una guerra y ahora somos parte del ejército de Dios. Visitante, si tú no eres salvo, tú no eres parte del ejército de Dios. Para poder firmar y ser parte de ese ejército, para poder entrar a esa pelea, es necesario aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Si te han prometido que aquí se van a acabar tus problemas, déjame te digo una cosa, aquí es donde empiezan. Puedes salir y el que primero que te salude, dile, ¿es en serio que hay problemas? Sí, hermano, porque lo correcto cuesta. Lo bueno cuesta. Una vida diferente cuesta. Y es necesario que como cristianos, como hijos de Dios, entendamos que estamos en una batalla, en una pelea. Vamos a 2 de Timoteo, a nuestro pasaje donde estábamos. Y vuelvo a leer el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? ¿No somos soldados del pastor Lima? Y no me malentienda, porque doy gracias a Dios por el siervo que ha puesto aquí, porque él es un verdadero soldado. Él es un hombre que se ha parado por lo correcto, es un hombre que ha peleado, que ha pasado dificultades, que ha seguido adelante sin importar qué, porque él ha entendido que está en una pelea, él ha entendido que está en una batalla, hermano, y muchas veces ha tenido que pelear con nosotros mismos para que entendamos y seamos parte de esa pelea espiritual. Pero nosotros somos soldados de Jesucristo si hemos creído en Él como nuestro Salvador. Fuimos escogidos y ahora cada uno de nosotros somos un soldado del ejército de Dios. Y como dice en el versículo 4, vamos a leerlo. Dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hemos sido tomados por soldados del ejército de Dios y es nuestro deber agradar, alabar, complacer a nuestro capitán, a nuestro Señor Jesucristo. No debemos de desviarnos, no debemos de olvidarnos, no debemos de distraernos, porque aquel que se distrae en la guerra no sobrevive para el siguiente día. Por eso mismo dice, aquel que milita, aquel que está en la guerra, aquel que está en la pelea, no se enreda en los negocios de la vida. No se va a distraer porque hay una meta, porque hay un objetivo, porque hay un propósito. Y es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, hermana, si estás tú en esta tarde, déjame decirte, estamos en una guerra y es necesario, es importante que tú y yo estemos firmes, estemos atentos. No nos distraigamos con lo que nos va a ofrecer este mundo. No nos distraigamos con lo que nos ofrece hoy el día el internet, lo que nos ofrecen allá afuera, un trabajo, alguna oportunidad. Debemos de tener en mente que en esta pelea, si nos distraemos, no solamente vamos a salir heridos nosotros, sino los que nos rodean. No debemos distraernos porque un soldado, hermano, un soldado para poder agradar a su capitán es disciplinado. Hace lo que sea con tal de cumplir el propósito, con tal de cumplir su misión, llegar a la meta. Y de la misma manera debemos de vivir la vida cristiana, mirando a la meta, sabiendo cuál es mi misión, cuál es mi propósito, no distrayéndome, no permitiendo que algo estorbe mi camino, mi cristianismo. Debemos estar firmes, atentos al enemigo, pues el soldado sabe que de eso depende su vida. Es interesante, ayer el hermano Homero nos estaba comentando en la reunión de jóvenes después de andar tanto en la carne, en esas espadas brasileñas,
Nos comentaba en la enseñanza el hermano Mero que a los boinas, a las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, les piden un grado de disciplina tan exigente que para ser parte de ese grupo selecto tienen que estar completamente en control de su cuerpo. No pueden distraerse con ninguna cosa, a tal grado que decía el hermano Mero, no sé si es verdad, ya si usted lo investiga y es falso, ahí échele la culpa a él. Pero hermano, están a tal grado de disciplinados que les exigen que si les dicen, si tú engañas a tu esposa, a tu mujer, tú no puedes ser parte de este grupo selecto, porque no estás disciplinado, porque no tienes control. No hay una disciplina. ¿Y por qué esa gente se disciplina? ¿Por qué esa gente se mete tantas restricciones? Tanto entrenamiento. Muchos de ellos son puestos en pruebas de dolor a tal punto que puedan soportar un grado de dolor muy alto. Poner su propia vida en peligro. ¿Y por qué todo esto? Porque hay un propósito. Porque hay una meta. Ellos saben que tienen una misión y están dispuestos a sacrificar lo que sea. Vamos a Efesios 6:11 rápidamente. Venimos a leer la Biblia, hermano. Vamos a leer la Biblia. Que si nos vamos tarde es culpa de ustedes, Dice la hermana Ana, yo me voy a ir. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No podemos ser soldados negligentes, no podemos ser soldados distraídos e ignorantes de la guerra que tenemos que pelear. La Biblia nos exhorta, nos enseña que debemos de estar firmes. Tenemos que seguir adelante. La posición de firmes en el ejército es una posición de estar atento, avisado al peligro, dispuesto a hacer lo necesario en el momento que el capitán lo pida, esperando la siguiente instrucción. Nosotros como soldados de Jesucristo debemos de estar atentos a la instrucción de nuestro capitán, estar atentos a lo que se predica de la palabra de Dios detrás de este púlpito, estar atentos a la instrucción que se le da a sus hijos, hermano, en la escuela cristiana. Estar atentos para las instrucciones de nuestro capitán a fin de poder llevar a cabo lo que se nos dice, a fin de cumplir la misión que se nos da. Pero hermano, ¿contra quién estamos peleando? Debemos de entender contra quién estamos peleando. Y déjeme decirle algo, no es contra su vecino el testigo de Jehová, no es contra tu tía la pente, no es contra tu marido inconverso, hermana. Muchas van a decir, hermano Julio dijo que me viniera a pelear contigo llegando a casa. No, hermana, no es contra tu marido. Joven, no es contra tus maestros, contra tus padres. No es contra la autoridad. Entonces, ¿contra quién tenemos que pelear? Y sé que esto lo hemos escuchado infinidad de veces, hermano, pero téngame paciencia para lo que quiero llegar. Fíjese el versículo 11 y el versículo 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la batalla que estamos peleando es una batalla espiritual. Y nuestro primer enemigo es el diablo, son las huestes espirituales. Estamos en una guerra donde nosotros no podemos ver a nuestro enemigo. Si usted lo puede ver, ese no es su enemigo, hermano. Muchos están volteando al de al lado, ese no es su enemigo, hermano, ese no es. Nuestro enemigo es el diablo, que está atento, que está presto para atacar. Nos encontramos en una guerra espiritual y nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo, vamos también al capítulo 2, versículo 9.
de Efesios 2:9. Perdón, segunda de Timoteo 2:9. Perdón, segunda de Timoteo. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Vamos también a 1:8, ahí mismo en el 1:8 arribita. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo está mencionando algunas de las cosas por las que ha pasado por predicar el evangelio. También en el capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Santiago 4:4. Vamos rápidamente a Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestra pelea, hermanos, es contra este mundo que querrá hacer guerra, este mundo que querrá desanimarnos, mentirnos y engañarnos, un mundo que se opone a la verdad, un mundo que está dispuesto a hacer lo necesario para que usted y yo callemos y no se predique más el evangelio, un mundo que está dispuesto a hacer lo que sea para desanimarnos, para demostrarle al mundo y querer demostrar que Dios no existe, querer demostrar que Dios no puede seguir haciendo la obra en su vida, hermano. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y una vez más, se nos enseña en la Biblia que nuestro enemigo es este mundo. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es este mundo. Y número 3, Primera de Juan 2:16, ahí donde estamos y lo leímos. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice ahí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Esta pelea que tenemos, hermanos, es contra nuestra propia carne, nuestra naturaleza humana. Por eso debemos de ser disciplinados, hermanos, porque es necesario someter a nuestra carne. Nuestra carne se opone, el diablo nos tienta y este mundo nos quiere desanimar. Con tantos enemigos no podemos estar en nuestros laureles, hermano. No podemos pensar que son unas vacaciones. No podemos darle oportunidad al enemigo de destruir su vida, de destruir la vida de sus hijos, de destruir su matrimonio, de atacar su fe. No podemos dar pauta a estas cosas. Por eso es normal que nuestro hermano, por eso, porque no somos disciplinados, por eso la carne se opone a todo lo que Dios nos pide. Por eso no podemos pelear esta batalla. Dios nos dice y nos pide algo tan insignificante y nos dice, sé fiel. Y la carne dice, menos voy. Dios nos dice, diezma, ahora menos. Si antes daba mis limosnas, ahora ni las limosnas voy a dar. Dios nos dice, obedece, y hacemos lo contrario.
¿Qué no es lo que hizo Jonás? ¿No le dijo Dios que predicara, que fuera y predicara a Nínive y se negó? Fue rumbo a la dirección contraria a lo que Dios quería para él. La carne quiere diversión, la carne quiere pasión, la carne quiere deseo, la carne quiere desenfreno. La carne quiere aquí, la carne quiere allá, y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que dice nuestra carne. Y nos convertimos en cristianos indisciplinados. Cristianos que en vez de agradar a nuestro Salvador Jesucristo, pisoteamos su nombre. Damos vergüenza al Evangelio. ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos? Dios está pidiendo soldados disciplinados. Dios nos dice que dejemos ya esos vicios y más le entramos. Dios nos dice que ya no seamos groseros y se la seguimos mentando al de al lado. La carne no quiere. Y si vamos a pelear esta pelea, es necesario disciplinarnos. Es necesario someter a la carne. Es una guerra espiritual en donde el espíritu tiene que pelear. Donde necesitamos pelear en el espíritu. Segunda de Corintios 10:3. Vamos a segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No debemos de pelear en la carne, hermanos. Esta batalla es espiritual y necesitamos empezar a someter a nuestra carne de tal manera que quien dirija nuestra vida sea el Espíritu. Vamos a Efesios 6:10, rápido, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto es de lo que quería hablar, hermanos. Estamos en una guerra, sabemos quién es nuestro enemigo, y para poder pelear en esta guerra es necesario que nos pongamos la armadura de Dios. Necesitamos, como dice la Biblia, permanecer firmes, seguir adelante, y para ello necesitaremos de la fe, necesitaremos de la oración, necesitaremos de la verdad, de la justicia. Pero dentro de esta armadura, hermanos, hay un arma que se le ha dado al cristiano para poder pelear. Y esa es la espada del Espíritu. Y dice ahí el versículo 17, la espada del Espíritu, que es... Todos en este salón, espero que todos, tenemos una Biblia en nuestra mano. Este es el arma que se le ha dado al cristiano. El arma poderosa con la cual vamos a poder pelear en esta guerra. La Biblia. Qué bendición, hermano, que en este país podemos todavía venir libremente y sacar nuestra Biblia. Que puedes pasearte por la calle con tu Biblia en mano. Que puedes en tu casa, junto con tu familia, sentarte a cenar y después de cenar tener un altar familiar. Sin miedo de que alguien te vea, sin miedo de que alguien te vaya a acusar de tal manera que tú mismo pongas tu vida en peligro.
Es necesario que peleemos, hermano, y es necesario que entendamos que hay un arma que podemos usar, a la cual podemos echar mano. Y vamos a ver cuál es esta arma. Hebreos, vamos a Hebreos, como vimos, la espada del Espíritu. Hebreos 4:12. Y no solamente ahí nos dice que es una espada. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos. En estos tiempos no había escopetas, no estaba la cachorra, la 45. No, hermano, en este entonces el arma que tenía un soldado era una espada. Al punto de que la mejor compañera de un soldado era su espada. Se iban a dormir con la espada al lado. Se iban a trabajar con la espada. A entrenar con la espada. La espada se llevaba a todos lados. Si tú eras un soldado, era una grosería, era algo tonto que como soldado no llevaras tu espada. Aquel soldado que olvidaba su espada es como decir: yo quiero que me maten. Aquel soldado, hermano, que va a la guerra sin espada, no ha entendido entonces a dónde va. No ha entendido que está en una guerra y que en cualquier momento el enemigo puede atacarlo. El asunto es que sabemos que estamos en una guerra, sabemos que necesitamos pelear, sabemos quién es el enemigo y sabemos, y si lo hemos escuchado una y otra vez, pero al momento de pelear, o no llevamos la espada o no sabemos usar la espada del Espíritu. La carne se impone y en vez de que nosotros saquemos la espada para sobrellevar la carne, someterla, la carne gana porque dice: pues no hay de dónde, ¿con qué te defiendes? ¿Con qué principio bíblico nos vamos a defender de nuestra propia carne? ¿De dónde van a salir las defensas? No sabemos usar la espada, hermanos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, 1 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. El contexto de la historia, ya hemos escuchado esta historia, David y Goliat. Yo creo que hasta los niños que están aquí en esta noche se la saben de memoria. Además, uno de estos niños puede predicarle ahorita. Pero vamos al versículo 32, hermano. Fíjese bien. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Recordemos que David no estaba en su edad adulta, era un joven, era un muchacho. Él no era un soldado. Él era el que cuidaba las ovejas de su padre. Dice la Biblia que Dios lo sacó de detrás de las orejas del estiércol. De ahí salimos, hermano. Y David ahora escucha a este filisteo Goliat decir y está retando al pueblo de Dios, blasfemando contra Dios, y dice David: yo me lo echo. Todos escondiéndose, aún el rey. Y David a la primera lo escucha y dice: yo voy, yo me lo echo. Dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice David: si me he echado un oso, si me he echado un león, que no me eche ese grandulón. Iba seguro, hermano.
Pero fíjese en qué estaba su seguridad. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté. Hermano, David confiaba en Dios. David no decía, no, yo soy bien chulo, yo soy bien bueno, ahorita me lo echo. No, él confiaba en Dios, hermano. Él sabía por quién peleaba. Él dice, este hombre está retando al ejército del Dios viviente. Este está provocando. Y hermanos, en esta pelea hay provocaciones. Y se nos provoca pelear. Y en vez de pelear nos escondemos. En vez de sacar la espada y pelear, decimos que pelee otro. Yo no peleo porque ya sé que voy a perder. ¿Para qué le intento? Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque, ¿qué dice ahí? Era lógico que si iba a ir a la guerra, Saúl le diera con qué ir a pelear. Y dice la Biblia que Saúl le puso su armadura, le puso su casco, le puso todas las partes de la armadura y le dio una espada para que fuera a pelear. Pero ¿qué creen, hermanos? Aquí hay algo interesante. David no sabía usar una espada. Dice la Biblia que él quiso andar, no dijo quiso pelear, quiso andar. No podía ni caminar. ¿Y por qué no podía? ¿Porque fuera tonto? ¿Porque no era capaz? Hermanos, porque nunca había probado una espada. Dice, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sabes, hermano, por qué no sabes por qué no podemos ganar las peleas que hay en nuestra vida, las batallas en las que nos encontramos? Porque no practicamos con la espada. No conocemos la Biblia. David nunca había agarrado una espada hasta ese momento. Y pareciera que nosotros somos ese tipo de cristianos. Nunca hemos agarrado una espada. Llevamos años y años en la iglesia y nunca hemos agarrado una espada. Es más, me preocupa que en este momento hay algunos que ni siquiera han traído su espada. Venimos a la práctica de la espada. ¿Y dónde está nuestra espada? Y entiendo, dice, sí, híjoles, esta vez me ocurrió, pero ¿cada 8 días? ¿Cada servicio? Hermano, dice, ay, es que yo veo con mi esposa, hermano. Y la hermana, yo veo con mi esposo. Y ni uno la trajo. Hermanos, ¿cómo queremos pelear? ¿Cómo queremos victorias en nuestras vidas si no sabemos pelear? Qué triste que es que al momento de los cocolazos, habemos puros cristianos cobardes que no sabemos usar la espada y nos escondemos. Es más, deberíamos de estar dispuestos a cargar con la espada a todo momento. No importa si voy a la iglesia o no. No importa si voy al trabajo. Pero cargamos con la espada. No tenemos excusa porque se nos anima, se nos dice, se nos dan tarjetas de lectura, hay oportunidades a montones para que aprendamos a usar la espada. Discipulados, escuela dominical, predicaciones los jueves, los domingos, sábados los jóvenes, en la mañana ganada de almas, reuniones de oración, escuela cristiana para los muchachos, para los del instituto, devocionales y todavía capilla. ¿Qué excusa vamos a poner, hermanos? Es que no hay oportunidad en la iglesia para que yo pueda aprender de la palabra de Dios.
cuando por donde volteamos, por donde sea, tenemos la oportunidad de poder aprender a usar esta espada. Pero aún con todo eso no queremos aprender. Ese es el problema, no queremos ya pelear. No quieres pelear por algo diferente para tus hijos, no quieres pelear por crecer espiritualmente, no queremos pelear por la familia. Queremos pelear con los maestros, queremos pelear con los líderes, queremos pelear con todo mundo. Pero por lo correcto no estamos peleando. Pero cuando venga un filisteo incircunciso, hermano, y te rete a pelear, y amenace con robarse la vida de tu hijo, de tu hija, cuando amenace con destruir tu matrimonio, cuando amenace con destruir por todo lo que has sacrificado, ¿qué vamos a hacer? Provocándonos, retándonos. Y en vez de dar la cara, nos vamos a esconder. Y nos escondemos por una simple razón: no sabemos cómo usar la espada. No la conocemos. No conocemos nuestra Biblia. Vamos al libro de Amós. Y no se mueven las páginas, a ver, procesando, agarrando señal. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra Biblia. No conocemos ni los libros de la Biblia. Hermano, yo entiendo si usted es visitante, no lo entiende, yo lo entiendo, es nuevo, pero ya del Instituto CBFEL, estudiante de la Escuela Cristiana Bautista Fundamental Independiente Rajatablas. Los de la Escuela Cristiana llevan instituto aquí, hermano. Pero hermano, llevamos años y años y no conocemos nuestra espada. Todavía tengo que despegar las hojas porque está nueva. La compré hace 2 años, está nueva. Eso refleja de nosotros, hermano, que no conocemos nuestra espada. Vamos a Hebreos 4:12, rápido. Ya vamos a terminar con la introducción. No es cierto. 4:12. La Biblia misma tiene poder, hermano. Fíjese bien lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra, hermanos, la Biblia es divina, es la palabra misma de Dios. Segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro 1:21. Pónganle un separador ahí, Hebreos 4. Vamos a estar regresando. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Es para ver si está despierto, hermano. 1:21. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es ¿de qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La Biblia es la palabra de Dios, hermano. No es algo que los hombres ocuparon para su conveniencia. Y yo no entiendo por qué dicen eso. ¿Qué hombre en su conveniencia va a hablar de un infierno? ¿Qué hombre en su conveniencia va a hablar de un juicio sobre el pecado? Pero ponemos excusas. No, es que la Biblia fue escrita por hombres. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Es divina. La palabra de Dios, vamos a Hebreos 4:12 otra vez. Dice otra vez: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia, hermano, es viviente. Trae convicción, trae conversión al que la escucha. Conmueve el corazón. Tiene vida por donde va.
La Biblia siempre va a existir, hermano. Hombres perversos han querido deshacerse de este bendito libro y no han podido, porque la palabra de Dios es viva. Dice ahí el versículo 12: y más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La Biblia mata todo, hermano. Mata nuestras excusas. Ningún corazón es lo suficientemente duro cuando es expuesto a la palabra de Dios. Ninguno. Si eres el hombre más amargado que existe sobre esta tierra, escucha la Biblia y vas a ver cómo Dios transforma ese corazón. No existe ningún corazón duro para Dios. Mata el pecado, la incredulidad, la soberbia, todo aquello que nos impida creer en este bendito libro. Si nosotros somos expuestos a él, vamos a ver un resultado, vamos a ver un cambio. La Biblia es reveladora. Dice ahí el mismo versículo: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne el pensamiento, hermano. Descuartiza al hombre. Así como el carnicero descuartiza la res por sus partes, así con esa habilidad con la que el carnicero puede despedazar a un animal a punto de dejar los huesitos, así de la misma manera la Biblia saca a luz todos los pensamientos, todas nuestras tendencias, todas nuestras filosofías, todo aquello que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, y lo mata, lo destroza. Esa es la Biblia que yo cargo, hermano. Yo no sé cuál es tu Biblia, pero esa es la Biblia que yo cargo. Una Biblia viva, una Biblia eficaz, una Biblia poderosa. No creemos en ella, por eso no la usamos. No sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Lo tomamos como algo insignificante. Y no solo debemos conocer la Biblia, hermano, no solo debemos conocer la espada. Un soldado tenía que encargarse de ver si su espada era muy larga, muy corta, qué tanto pesaba, si tenía que agarrarla con 2 manos, si tenía que agarrarla con una. El soldado tenía que tomar el tiempo de reconocer su espada. Nosotros no conocemos este libro, desgraciadamente. Nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, nos decimos ser parte del ejército de Dios, pero no conocemos nuestra espada. Y no solo debemos de conocerla, hay que practicar con ella. Ya me aprendí los libros de la Biblia, hermano. ¡Qué bendición! ¿Pero qué sigue? Ya leí Génesis 1 en el principio, me aprendí Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya empezaste, hermano, ¿pero qué sigue? Sí, ok, ya hay un interés por conocer la Biblia, por conocer nuestra espada espiritual, pero el asunto es que va a venir el diablo a tentarnos. Y cuando llegue, lo triste es que la tendrá muy fácil, porque no tendremos palabra de Dios para pelear. No tendremos la Biblia en nuestros corazones. No nada más se trata de traer este libro, hermano. Se trata de traerlo aquí en el corazón, creerlo realmente. Podemos aprendernos este libro de pasta a pasta y tenerlo como un conocimiento simplemente. Sabernos todas las doctrinas de la Biblia, todos los principios de los que habla, pero sin guardarlo en el corazón, sin llevarlos a la práctica. Ya la conozco, pues ahora hay que practicar con ella, hermano. De nada nos va a servir nada más memorizarla aquí. Hay que creerla, hermano. Hay que guardarla en el corazón. Vamos rápidamente a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Versículo 1.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En otros pasajes paralelos dice que Él fue llevado para ser tentado. Conocemos el pasaje. Dice ahí, por 40 días era tentado ¿por quién? El diablo vino a tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. ¿Qué nos esperamos nosotros? Pero el diablo vino y dice ahí, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Ahí está la primera tentación, hermano. Y a ti no te va a decir el diablo que esta piedra se convierta en pan, porque tú y yo no somos capaces de hacer eso. Pero el diablo conocía el poder de Jesucristo y dijo, usa tu poder. Si realmente tú eres poderoso, usa tu poder para convertir estas piedras en pan, para tu beneficio. Ese poder que tú tienes para beneficiarte tú. Y el Señor Jesucristo, Él usaba su poder, pero ¿para quién? Para ayudar a otros. Habla del egoísmo, hermano. No, ¿para qué sufres si tú puedes? ¿Qué no es lo que el diablo nos dice a nosotros, hermano? ¿Para qué sufres yendo a la iglesia? Si trabajando el domingo ya no vas a tener necesidad. ¿Para qué sufres? Si todo lo que tienes es para ti. ¿No que tienes que ver por tu familia? Y descuidamos lo más importante porque no estamos listos para la tentación. El versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Biblia. Y yo no veo que dice ahí en la palabra de Dios que Jesús sacó su porción de la palabra de Dios que tenía y le leyó. No. Él la creía y la tenía guardada en su corazón. Dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué no todo es de Dios? Pero la tentación fue a Jesús, al Señor, nuestro Señor Jesucristo fue, toma el camino fácil. Mira, adórame. Y ya no tienes que morir en la cruz. Ya no tienes que ser humillado. Ya no tienes que pasar por todo eso. Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo dice ahí, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 12 para que ahorremos tiempo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor. Biblia. Nuestro Señor Jesucristo pudo resistir a la tentación del diablo porque sabía la Biblia. La conocía, la llevaba a cabo, la creía, la guardaba en su corazón. Desde muy niño vemos pasajes donde él se la pasaba, ¿dónde? En el templo, preguntando, enseñando. Se memorizaba la Biblia. No solo la conocía o la aprendía como conocimiento, él la creía y la guardaba en su corazón. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo de la importancia, de la necesidad que hay en memorizar la Biblia. Vienen problemas, vienen tentaciones, vienen dificultades y no hay ningún versículo en nuestro corazón, en nuestra mente que nos permita seguir adelante. Pero la tenemos ahí en un estante que le mandamos a hacer a la Biblia para que Dios bendiga el hogar. Sí, es que es poderosa la Biblia. Sí, hermano, es poderosa, pero cuando la llevamos a la práctica. La necesidad de saber usar la espada es algo de lo que no se debe de jugar.
La vida de tus hijos está en juego, hermano, si no les enseñas a usar la Biblia. La razón por la que tomamos tantas malas decisiones es porque nadie nos enseña Biblia. Nadie nos enseña cómo usar la espada. Para eso son los altares familiares, hermano. Eso no es trabajo de los maestros. Eso no es trabajo de la iglesia. La iglesia te apoya, pero ese es trabajo de los padres. Nos preguntamos por qué no sabemos Biblia, por qué los hijos tomamos malas decisiones, porque lo vemos de los padres. No sabemos usar la espada. No se le enseña Biblia a los hijos. No hay Biblia en el matrimonio. No hay Biblia en las familias. No hay Biblia en lo que crees. Sale un testigo, sale un pente y te conviertes en vez de que los conviertas tú a ellos. Por eso muchos no van a ganar almas, porque dicen, no, en vez de que me convierta a ellos, mejor vayan ustedes, hermanos. Porque no memorizamos Biblia. Hemos tenido oportunidades para memorizar la Biblia, montones. Los jóvenes no tenemos excusa. El pastor siempre insistía cuando eran las conferencias en Tula y las competencias bíblicas, siempre decía el pastor, memoricen, memoricen, memoricen. Se nos prometió una salida a Veracruz al que memorizara todo el libro de Santiago. Y ni así memorizábamos algunos Biblia. Porque es importante, hermanos, es importante que aprendamos a usar la Biblia. Cuando tú y yo memorizamos Biblia, estamos adiestrándonos con la espada. Estamos haciéndonos profesionales con esa espada. Tú que ves esas películas de guerra y que se aventaban sus tiros con sus espadas y mataban a mucha gente y que eran súper buenos con la espada. ¿Tú que viste la de Gladiador, para que me entiendas? Y jugaba con la espada y se le echaba atrás. Y jugaba con los demás soldados diciéndoles, no sabes usar tu espada. Porque esa gente era diestra con la espada. El soldado pasaba horas usando la espada y practicando con ella. ¿Sabes por qué, hermano? Era para que su cuerpo memorizara los movimientos y a la hora de la batalla y a la hora de que su vida estuviera en peligro, como quien dice por inercia, por instinto, supiera qué hacer. Un soldado, un ejército que realmente era bueno, era aquel ejército que sabía usar su espada. Que pasaban horas practicando con ella y movimientos y cómo defender y cómo atacar, para que en el momento cuando el enemigo llegara o ellos fueran a atacar al enemigo, supieran usar su espada. No los agarraran desprevenidos. Esa es la importancia, hermano, que debe de tener la memorización de la Biblia en nuestras vidas. Porque el diablo no está jugando. El diablo viene con todo. Y se ríe de nosotros cuando sacamos la espada. Lo mismo que hizo con Eva. No sabía Eva usar su espada, no sabía la Biblia. Y nada más eran unas cuantas palabras. Pero sea poco, sea mucho, no sabemos, no nos adiestramos con la Biblia, hermanos. Y el diablo viene por tus hijos, viene por tu matrimonio, viene por ti, viene por nosotros, hermano. Y no podemos defendernos porque no sabemos Biblia en nuestros corazones. No podemos, qué bueno sería estar esperando al diablo con la Biblia en mano, pero la Biblia que necesitamos, la necesitamos en el corazón. Necesitamos aprender principios bíblicos para que el día de la tentación podamos estar firmes, podamos defendernos, podamos dar gloria a Dios y en vez de tener fracasos en nuestras vidas, tener victorias.
Hermano, es tiempo de tomar la espada. Es tiempo de practicar con ella. Aún estamos a tiempo. No ha pasado una desgracia en tu familia, en tu vida, para que digas, es tarde. Estamos a tiempo todavía para agarrar esa tarjeta de lectura bíblica. Esa tarjeta de lectura bíblica, hermano, agarrarla y tomar la iniciativa, tomar el compromiso de empezar a leer. No por una tradición, no porque ya es un hábito, sino porque es una necesidad del cristiano. Hermano, ya la llevo leyendo. Sí, pero ya la leemos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ya terminé, 10 minutos. Ya están los 3 capítulos. Doble palomita. No, hermano, tiene que ser una necesidad de nosotros. Que el día que sí estuviste ocupado y el día que no la leíste y llegas a tu casa y te vas a acostar, que tu espíritu mismo te redarguya diciendo, no has leído. Es necesario leer. Es necesario estudiar. Es tiempo, hermano, de empezar a practicar con la espada. Porque déjame decirte algo, hermano. Y con esto termino. Vale la pena pelear. Vale la pena pelear, hermano, por lo que realmente tiene valor. Vale la pena entrarle a esta buena batalla. Es necesario luchar por las familias. Es necesario luchar por lo que realmente tiene sentido en tu vida, hermano. Hay que luchar por agradar a Dios. Hoy en día ya nadie quiere agradar a Dios. Ya nadie quiere buscar una oportunidad para glorificar a Dios en su vida. Pero necesitamos cristianos que peleen, que practiquen con esa espada. Pelea por lo que Dios te ha prometido, hermano. Acuérdate de las promesas que Dios te hizo y pelea por ellas. Pelea por lo que has creído, hermano. Que no cualquier tonto de allá afuera venga y en un 2x3 te desvíe de lo que según habías creído. Es tiempo de que seamos cristianos, que tomemos una vez más la palabra de Dios, que tomemos esa espada espiritual y le entremos a la pelea. Se necesitan hombres que dice la Biblia que hay que echarle galleta, hermano, por no decir otras palabras, que se fajen. Varones que digan, en mi hogar me voy a encargar porque mi familia sepa usar la espada. Hermano, en la escuela cristiana nos damos cuenta luego, ¿quién se preocupa por enseñarle Biblia a sus hijos? Los mismos estudiantes de siempre. Y cuando les preguntas, oye, a ver, ¿en tu casa cómo está el asunto? No, tenemos altar, mi papá nos hace leer, nos lee en la noche antes de dormir un pasaje, una historia bíblica. Porque hay una preocupación en ese hogar porque se aprenda la palabra de Dios, porque sepamos usar la espada. Porque al final de cuentas tenemos que ser diestros. Y como dije en un inicio, diestros con la espada, listos para la batalla. Vamos a orar, hermanos. Toda cabeza inclinada, ojos cerrados. Vamos a orar. Papá, vamos a orar, hermanos.
puedas luchar contra el enemigo. ¿Qué tanto conoces la Biblia, hermano? ¿Qué tanto conoces tu espada?